¿Cómo va? Que tengas una gran semana, segunda semana de bienvenidos al tren que estamos comenzando. Muy buenas noches, o acaso debería decir últimas noches, porque, viste, ¿no? Ya está, no nos queda mucho, casi que nos dieron la extrema unción. ¿Lo viste? ¿Viste a nuestro nuevo presidente diciendo que nos estamos muriendo? Mira, fíjate. Argentina is fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. Nos estamos muriendo. Nuestro nuevo presidente dice que estamos luchando por nuestra vida. Estamos en terapia intensiva. Nos estamos muriendo y nosotros acá tan campantes esperando a que llegue el domingo para ir a votar. Pero resulta que en realidad, en lugar de elecciones, vamos a tener un velorio. Y lo peor, nuestro velorio. Por suerte, para calmar los ánimos, este fin de semana, nuestro nuevo presidente posteó un hermoso video en su propia red social. Mirá. Wow, fuerte, ¿no? Que habrá comido. Como lo acusan de gobernar como si fuera un rey, nuestro nuevo presidente decidió responder a esos cuestionamientos de miles de personas en las calles con un video, como veías, hecho con inteligencia artificial, en el que se muestra cagándose en las protestas con corona y todo, ¿eh? Se subió con corona al avión. El video en realidad es un 2x1, porque Donald se cagó en las protestas y también obviamente se cagó en las metáforas, ¿no? Da mucha tranquilidad, no digas que no, porque de alguna manera queda claro ¿qué tienen en común nuestro nuevo presidente Donald y nuestro expresidente Javier? Caca, pañales. Es evidente que existe un oloroso, amarronado y no sé qué tan sólido vínculo entre ambos. De todos modos, creo que hay que frenar un poco con tanto discurso absoluto, terminal, tremendista. No puede ser que el país esté todo el tiempo pendiendo de un hilo. Por eso es bueno bajar un cambio, como hizo Página 2 en su tapa de hoy. Mira. Yo hablo y se cae el país, dijo Fred Machado. Me encanta cuando los diarios nos traen un poquito de calma, ¿no? Igual, déjame decirte que no es tan grave. ¿Qué problema puede haber en que el narco que aparentemente estaría financiando a muchos de los candidatos del oficialismo encienda el ventilador si igual nos estamos muriendo? Lo bueno de saber que no tenemos futuro es que ningún horóscopo puede darnos miedo, ¿no? En tu cara, Ludovica, lo lamento. Quien no da miedo, sino risa, es nuestro presidente, nuestro expresidente Javier. En realidad, este fin de semana fue motivo de carcajadas en la tele estadounidense. Mira. Argentine President Javier Milei, seen here asking if he makes you horny, baby. Met with President Trump at the White House this week, where Trump announced he's sending $40 billion to Argentina. Because if history is any guide, a lot of Trump officials will end up fleeing to Argentina. Okay, one clap. El Austin Powers de las Pampas, Javier Milei. Pero tenemos más, ¿eh? En otro programa, fíjate. One reason why sending $20 billion to Argentina is a bad idea is because the money is going to this guy. Listen, if you don't let your children pursue the arts, this is what happens. They're going to do it at some point. It's either before they're a dictator or after. That is Argentinian President Javier Milei. Look at the president. Dollar store Wolverine right there. He looks like a British variety show host with allegations pending. Bueno, ahí lo tenías, ¿eh? El Wolverine de las Pampas también. ¿No es hermoso
que el mundo hable de nosotros? ¿No será que encontramos realmente nuestro lugar en el mundo? Lo bueno de todo esto es que, por suerte, tanta incertidumbre tiene fecha de caducidad, porque el domingo, a eso de las 9 de la noche, sabremos finalmente si el país vuela por los aires el lunes por la mañana o el lunes al mediodía. En una época de tantas malas noticias, guerras, hambres, destrucción y coso, es importante darle motivos al mundo para reírse un rato. Los argentinos nos estaremos muriendo, pero vos viste qué graciosos que somos. Estamos comenzando ya, seguimos aquí y sabés cómo dice la canción. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Vení conmigo que voy a saludar a mis compañeras esta noche. Poli Sabatés, ¿cómo estás, Poli? ¿Cómo ¿Todo va, bien? Juan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, volvimos al mundo. Muy contenta por eso. Sí, claro que sí. No sé si teníamos que volver de esta manera, Sí, pero bueno. no sé, pero bueno. Volvimos como Hablan de- comediantes. Sí, totalmente. En Hablan de todo caso. nosotros. Y Valentina Castro, ¿cómo estás, Valen? ¿Todo ¿Qué bien? tal? Buenas noches. Preocupada porque me enteré que tenemos un país que está muerto. Hoy a la mañana, Sí. según Donald Trump, tenemos una Argentina que está muerta, que no tenemos dólares, no tenemos comida, asistencia necesitamos. Sí, bueno, por suerte nos la va a dar, ¿no? Porque nos Sí. quiere mucho. En eso estamos, al menos si hay noticias del día que tienen que ver con eso, ¿no? Con la supuesta ayuda que estamos recibiendo y va a ser uno de los temas de hoy, ¿no? Bueno, lo que se ha anunciado, lo que se sigue anunciando y lo que se anunciará. En un ratito nos metemos en una mesa de un poquito de análisis económico, pero antes repasemos otras noticias del día, noticias en el furgón, Poli. Bueno, del día y del fin de semana voy a arrancar con lo de Fred Machado, si te parece. Vos decías la tapa de página 12 que no nos deja muy tranquilos. La verdad que no. No, bueno. Pero a Fred nosotros sí, yo creo que va a haber gente más preocupada que nosotros, ¿no? Muchísimo más preocupado, Sí. por ejemplo, el gobierno, porque ahí lo estamos viendo a Fred Machado, este empresario, bueno, ya muy conocido, ¿no? En este país, empresario acusado de lavado, de narcotráfico, que financió la campaña de José Luis Espert, quien era el primer candidato de la Libertad Avanza a la provincia de Buenos Aires, y se tuvo que bajar. Y se conoció una entrevista que dio Fred Machado hace unos días, no es nueva, quiero aclararlo, hace unos 10 días, más o menos, se lo dio a una periodista rionegrina, Carolina Rodríguez, y ahí estamos viendo un fragmento. Bueno, es básicamente lo que veíamos en página 12, que era ese destacado. Cuenta Fred Machado, le cuenta a esta periodista que le mandó un mensaje a Santiago Caputo. Esto es, aclaro, antes de que se conociera la decisión de la Corte Suprema de, extraditarlo a los Estados Unidos, y le dice a Santiago, cuenta Fred Machado que le dice a Santiago Caputo: yo no quiero ir a Estados Unidos, si esto explota yo fundo todo, yo hablo y se cae el país mañana. Y dice también Machado que la respuesta de Santiago Caputo habría sido mensaje recibido. Ok. Bueno, ¿qué sabe Machado? Es la pregunta. Machado en esta entrevista también menciona a Patricia Bullrich, que se la estuvo vinculando en las últimas horas, en los últimos días, también con supuestas transferencias, no directas de Machado, sino de, por ejemplo, empresas intermediarias a las que Machado le habría transferido dinero, y esas empresas a su vez habrían transferido a Patricia Bullrich. Menciona al gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec, también. Bueno, Machado prende un poco el ventilador. Porque pero parece que habría financiado más gente. Según sus declaraciones, él habría colaborado con otras fuerzas, incluso, ¿no? Sí, exactamente. La pregunta es por qué le manda, en todo caso, el mensaje a Santiago Caputo. Claro. No nombra a Milei, la verdad que la entrevista no lo nombra. Obviamente la especulación de las últimas horas es por qué le manda al asesor estrella, al asesor presidencial estrella, esta especie de amenaza. No sé cómo lo tomamos acá en la mesa, pero básicamente suena como si yo hablo, bueno, se cae el país directamente. Hay una fecha Bueno, que un también... motivo más para, claramente tiene cosas importantes que decir, entonces, así Sí. que las diga, ¿no? Bueno, y ese mensaje, o ese supuesto mensaje de Caputo, de mensaje recibido, que no sabemos qué quiere decir, porque obviamente la Corte Suprema falló a favor de la extradición, el Ejecutivo después avaló eso, y el 5 de noviembre se va a consumar, que es la nueva fecha que mira con mucha preocupación el gobierno, además de este domingo 26, por supuesto. La otra gran fecha en las próximas semanas que está mirando con mucha atención el gobierno y sobre todo Javier Milei es esa, 5 de noviembre, porque ahí se completaría la extradición. Y esto que dice Machado de yo no quiero ir a Estados Unidos, y si me voy a Estados Unidos, prendo el ventilador. Bien. Bueno, esa es una de las preocupaciones y una de las noticias de la semana. Veremos cómo sigue. Otra de las preocupaciones del gobierno tiene que ver con el tema discapacidad, que fue
el gran tema de los últimos meses, porque ahí estamos viendo, la justicia ordenó, esto es del viernes, pero lo contamos hoy porque hoy vencía el plazo, la justicia ordenó restablecer todas las pensiones por discapacidad suspendidas en el país. Esto fue un fallo de un juzgado federal de Catamarca, pero se extiende a todo el territorio nacional porque las suspensiones, que fueron más de 100.000, se dieron en todos los casos iguales, no solo en esa provincia. Acá estamos viendo un tuit del CELS porque es uno de los querellantes. Esto se da a partir de un amparo colectivo. Bueno, la justicia entendió que no hay motivo por los cuales sacarles esas pensiones de discapacitados a, repito, más de 100.000 personas en todo el país. Y vos decís que el plazo vencía hoy. Bueno, eran 24 horas hábiles, esto fue el viernes a última hora, entonces, bueno, ahí estaba tratando de chequear, todavía no está claro si, porque tienen que restituir las pensiones y además abonar las sumas retenidas. Claro. Está no sé por qué tengo la sensación de que eso no debe haber sucedido. Bueno, la hoy, idea ¿no? era que el gobierno iba a apelar esto, obviamente, y sí, también otra decisión es que hasta que hubiera un fallo definitivo no se pueden continuar con las auditorías. Auditoría me refiero a todo esto que dice el gobierno de ir caso por caso, tratando de encontrar fallas e irregularidades y encontrar sobre todo un motivo para quitar estas pensiones. Tenemos un tuit también de Esteban Paulón, ahí lo estamos viendo porque además el viernes venció el plazo para publicar las leyes justamente de emergencia pediátrica, de financiamiento universitario y también de discapacidad. Y bueno, ahí lo que estaba diciendo él es que iba a avanzar en acciones legales en línea con lo iniciado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en el caso de emergencia en discapacidad, porque... Ahí lo tenemos. Tampoco. Ahí está, perdón, estaba tratando de tenerlo grande para poder leerlo. Vencido el plazo, perfecto. Publiquen las leyes, dice Paulón. Sí. Hoy venció el plazo para publicar las leyes 27.795 y 96 de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Sí. Intimamos a la Secretaría Legal y Técnica y al director del Boletín Oficial a su urgente publicación. Caso contrario, avanzaremos con las acciones legales en línea con lo iniciado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en el caso de emergencia en discapacidad. O sea, están haciendo lo mismo con estas dos leyes que hicieron con la ley de emergencia en discapacidad. Exactamente, ¿no? Y ponemos este tuit porque el viernes hubo una protesta en Andis, que es este gran organismo donde además está todo sospechado, todas las coimas, todos los delitos de corrupción. Bueno, hubo una gran protesta porque obviamente el gobierno no insiste con no reglamentar y no cumplir estas leyes, así que bueno, un revés judicial en lo que tiene que ver con discapacidad, como decías vos, es difícil pensar que el gobierno igual vaya a hacerle caso a la justicia porque ha pasado con el tema comedores, bueno, ha pasado con distintos temas que desoye al Congreso y a la justicia, a los otros dos poderes. Ahora, esto es bastante, no sé si es inédito, pero bueno, es bastante escandaloso, ¿no? Porque es, bueno, no respetar las reglas, ¿no? Es gravísimo, sobre todo porque estamos hablando de pensiones que para muchas personas, que por ejemplo muchas personas que reciben pensiones por discapacidad no pueden trabajar básicamente, claro. Entonces eso es uno de sus sostenes principales, obviamente no les alcanza para cubrir los costos de vida porque están muy altos, pero bueno, es muy grave y como decís vos, muy inédito. Otra cosa inédita que pasó hoy, caída de Amazon a nivel global. ¿Qué pasó ahí? Peloteábamos ahí con los compañeros y compañeras y uno decía, fui a pagar con Mercado Pago y estaba caído, no pude pagar, o con otra billetera virtual. Bueno, lo que pasó, en un ratito también lo vamos a ampliar, es que se cayó la infraestructura de Amazon a nivel mundial y esto repercutió en, ahí lo estamos viendo, un montón de aplicaciones, un montón de servicios digitales, porque claro, en el mundo digital es bastante monopólico o oligopólico, por decirlo de alguna manera, pero Amazon lo que hace es alquilarle la infraestructura de la nube a, por ejemplo, todas estas empresas. Todo esto que estamos viendo, ¿todo se cayó hoy? Todo se cayó hoy. En Menos mal que no fue ayer que estaba la carrera de Fórmula 1, nos la habríamos perdido. Ahí estamos viendo desde redes sociales, billeteras virtuales, bancos, también servicios de inteligencia artificial, bueno, hay juegos. No sé, sí, videojuegos un montón, McDonald's, Max, Fortnite, Canva, bueno, un montón, acá también un montón de bancos, billeteras virtuales, pero prendió un poco la alarma sobre esto, cómo pocas empresas controlan todo el mercado digital en el mundo, que es una discusión muy interesante para dar. Sí, claro. Y que tiene que ver con, bueno, como decía recién, el monopolio digital y las grandes empresas que además se llenan de dinero
con estos negocios digitales. Y vamos, si te parece, a la última noticia del día, que obviamente es la más importante. Si te parece, vemos de nuevo el video de Trump diciendo que Argentina es un país que está muriendo, porque me quiero meter ya de lleno en todo el tema de Estados Unidos. Hoy hubo novedades, pero el fin de semana conocimos este video. Argentina's fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. Una forma un poco displicente de tratar a la periodista, ¿no? En principio, ¿no? Pero el estilo Trump, ¿no? Ya lo conocemos hace un montón. Está bueno que digas eso porque no hay que perder de vista quién es el emisor del mensaje. Trump con su, personalidad peculiar, no sé cómo decirlo. En el avión, ¿no? Sí, Esto charla en el avión. Sí. Un poco en línea con la entrevista, la conferencia de prensa que había dado la semana pasada. Y hoy, al inicio, antes, 9:30 de la mañana, al inicio de la jornada cambiaria, se anunció, o por lo menos el Banco Central de la República Argentina anunció la firma o la concreción de el swap con el Tesoro de los Estados Unidos. Ahí estamos viendo el comunicado. El Banco Central y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos firman un acuerdo de estabilización cambiaria por 20.000 millones de dólares. Bueno, lo que se venía hablando los últimos días, vos me preguntabas el otro día, ¿esto ya es seguro? Y yo te decía, bueno, creo que sí, pero no se sabe. Ahora ya tiene fecha y ya fue anunciado. Entonces, Valen, le decimos al swap, le decimos acuerdo de estabilización cambiaria, ¿serían sinónimos? Exactamente. Okay. Partimos de la base que un swap justamente es un intercambio de monedas entre dos países, en este caso entre Estados Unidos y la Argentina. Ya teníamos nosotros un swap con China, este swap polémico con China que Estados Unidos intentó dar de baja, pero no fue posible. Lo que se dio a conocer en el día de hoy es que efectivamente se va a dar este swap de 20.000 millones de dólares a la República Argentina. Y primero lo que trasciende, lo que llama la atención de este comunicado del Banco Central es que de alguna forma habilita que este swap sea sostenible, sobre todo para intervenir la inestabilidad cambiaria, dicen esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, mantener el precio del dólar. Recordemos que quedan 5 ruedas cambiarias, 4 ruedas cambiarias en realidad hasta el próximo periodo electoral para este domingo. Entonces lo que busca de alguna forma este comunicado es traer paz en términos cambiarios. Hay un dato que es central, en realidad dos. Uno es que primero todavía el Tesoro de Estados Unidos no dio ningún tipo de comunicación oficial, ni Scott Bessent su titular, entonces eso se espera a que todavía el Tesoro dé su comunicación oficial. Claro, deberían comunicar lo mismo, más o menos en sincro los dos estados, ¿no? Sincronizados, se está viendo que no está sucediendo. Es raro porque Bessent no para de tuitear sobre Argentina a la vez y uno dice, bueno, si ya lo firmaron, ¿cómo no lo comunicó? Ese tuit nos falta. Claramente. Hay otras dos cuestiones que no se saben. El tramo en el cual se va a dar este swap, lo que se conoce es que va a ser por tramos, es decir, a demanda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo un vencimiento de 2.700 millones de dólares de octubre a diciembre por los bonos que tiene que pagar el gobierno, otros vencimientos de casi 7.000 millones de dólares en el 2026 y parecería ser que este swap se va a ir activando por cada vez que el gobierno tenga que pagar un vencimiento. Esto quiere decir que mañana no vamos a amanecer con el home banking de la Argentina con 20.000 millones de dólares nuevos, sino que se va a ir activando por tramos. Algo o sea, cada vez que necesitemos pagar algo, vamos a poder recurrir a ese monederito de los 20.000 millones de dólares. Exactamente. Tengo que pagar los vencimientos de los bonos, bueno, le tengo que pedir plata a Estados Unidos me gira la plata y le puedo pagar a los bonistas. En un momento, supongo yo, que se acaban igual los 20.000 millones. Exactamente, tienen un límite y sobre todo los intereses que hay que pagar por esos 20.000 millones que no aparecen en el comunicado del Banco Central ni en ningún tipo de comunicado oficial. Eso queda liberado, se estima que va a ser una tasa que esté por encima de la del Fondo Monetario, que hoy está casi 6 puntos, así que bueno, eso también queda al aire, pero esto un poco fue una noticia que puede difundir en el gobierno diciendo, bueno, compramos tiempo, ¿no? Compramos tiempo en términos de paz cambiaria, que es un concepto que hoy necesita el gobierno para las elecciones. Igual el dólar subió.
Exactamente. Hoy el dólar cerró 1.495 pesos la jornada. Claro, es un tema, ¿no? Porque se estaría comprando una paz cambiaria, pero es una paz cambiaria que al mismo tiempo no parece que estuviera produciéndose, ¿no? No la estamos viendo. Exactamente, ¿no? Digo, te decía, bueno, el dólar hoy cerró 1.495 pesos, hubo una caída del 5% en los bonos y las acciones argentinas, es decir, esta estabilidad o esta paz que le busca dar Estados Unidos, que le busca dar el gobierno de Javier Milei al mercado, bueno, estaría saliendo bastante mal. Sumamos a la mesa a nuestro primer invitado de la noche, Ricardo Aronskind, es licenciado en Economía y magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo. Bienvenido, Ricardo, gracias por estar con nosotros. ¿No está funcionando el salvataje? ¿Qué está pasando? Yo creo que pasa algo tremendamente sencillo en el fondo, que es que el gobierno y los Estados Unidos ahora te están vendiendo un dólar que el mercado está convencido que en una semana va a aumentar de precio. Es como si te dijeran comprar tomates que va a subir. Y a la vez lo tenemos al secretario del Tesoro que te dice que el peso está subvaluado. Que sí, es lo contrario de lo que me estás diciendo. Es ¿no? lo contrario. Y es probable que dentro de 5 años pueda pasar algo así cuando maduren una serie de inversiones que se supone que va a haber. Pero no es la semana que viene eso. Claro. Así que la semana que viene todo el mundo descuenta que va a haber una devaluación. Los que estaban haciendo carry trade dicen salgo ahora, entonces están comprando dólares. Y los que directamente tienen pesos dicen que me cuesta una semanita esperar y recibir los frutos de la devaluación. Entonces eso Bessent no lo puede desmentir. Claro. Hubo una pregunta estos días si el gobierno de Estados Unidos estaba ayudando a Milei con las declaraciones, por ejemplo, las de Trump de las últimas horas, o lo está perjudicando. Claro, lo que pasa es que detrás de eso hay una teoría de las expectativas, que dicen que si vos influís en las expectativas, Estados Unidos, bueno, va a influir en las expectativas, pero vos tenés ese negocio a una semana. Después le crees, pero mientras tanto compras dólares. Claro, claro. Fueron bastantes los que compraron dólares estos días. Hubo un nivel muy alto de cobertura, incluso fue el presidente del Banco Central que salió a dar declaraciones diciendo que era insostenible el nivel de cobertura, el nivel de demanda. ¿Cómo ves eso, esa necesidad de cubrirse de dólares? Todos me estás diciendo que garantizan que va a haber una devaluación. Claro, lo interesante es que lo llaman cobertura. En realidad es un negocio. Es un eufemismo, ¿no? Lo de cobertura. Claro, cobertura es como me da miedo y entonces por las dudas. No, todo el mundo sabe que va a haber una devaluación. Claro. Con diversas formas. Después eso no sabemos cómo va a ser. Pero lo que es claro es que no se puede sostener esto. Porque suponete que pasa el domingo y sigue todo igual. El gobierno no toca nada. El Tesoro de los Estados Unidos va a tener que seguir vendiendo todas las semanas porque se sabe que es insostenible este tipo de cambio. Vuelvo al video de Trump cuando dice, insisto con esto porque me parece muy curiosa esta declaración, cuando dice Argentina es un país que está muriendo. ¿A quién le habla? ¿A su ciudadanía que lo está presionando para no prestarle a otro país cuando tiene conflicto interno? ¿O cómo se lee esa declaración? Porque es llamativa. Sí, yo supongo que le habla a los que le quieren creer en Estados Unidos a él, que hay una masa de la población que le cree, diga lo que diga, no importa si es verdad o no, eso no tiene importancia. Y entonces él está siendo en este momento muy criticado en Estados Unidos porque se le está dando 20.000 millones de dólares a... Ahí cada uno dice, tiene distintas variantes, pero y los necesitamos nosotros. Acá la gente se está quedando sin medicamentos, el presupuesto está congelado. ¿Qué pasa? ¿Por qué le da 20.000? ¿No es que Estados Unidos primero? ¿No es que Estados Unidos primero? Entonces y entonces él está planteando casi una cuestión humanitaria, como que en Argentina se están muriendo todos y él tiene que salvar. Creo que lo plantean eso para su electorado. Ahora, salió también a decir que quiere comprar carne argentina, ¿no? Sí, que diga si son 10 kilos o más. Claro, claro. Si es para su parrillada o si es para hacer que baje el precio de la carne en Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque creo que estaba sugiriendo eso. Sí, un acuerdo comercial. Claro, ahí no sabemos nada. ¿Cuántos rubros abarca? Yo recuerdo en su momento Mauricio Macri para vender limones a Trump.
Cierto. Tuvo que ir ahí, pedirle, rogarle, y le abrieron un cupito para... No es el espíritu norteamericano en este momento comprarle nada a la Argentina. Vuelvo a Argentina. ¿Cuál sería el plan B? Bueno, no, el plan B es Estados Unidos. El plan C de Milei, para tener dólares, para si fracasa las elecciones, si fracasa este salvataje o como queremos llamarlo de Estados Unidos, ¿a dónde más podría ir a buscar en base a sus relaciones internacionales o ya no tiene más salida? Hay que ver esto que planteó Pablo Quirno hoy. Detengámonos ahí, veámoslo, veamos el tuit, leámoslo y nos lo explicás, por favor. Porque lo estábamos justo mostrando hace un ratito, lo ponemos de vuelta ahora en pantalla. Es un posteo más reciente, ¿no? Digamos, fue por la mañana el anuncio que nos decías. El secretario de Finanzas justamente, bueno, anuncia que va a haber una recompra de bonos de deuda, llamada deuda por educación, que en realidad, bueno, lo que menciona y argumenta es que van a ser para el financiamiento de programas educativos, lo ponemos en duda, pero que cuando lanzan la licitación, quien se ha ofrecido llevar a cabo esa licitación es el JP Morgan, un banco que ya conocemos bastante en la Argentina, ¿no? Que el semillero de nuestro equipo económico, ¿no? Exactamente, es la banca internacional que sabe cuándo hay que subirse y cuándo hay que bajarse y desarmar las posiciones del carry trade para pasarse a pesos y salir de esa bicicleta financiera. Bueno, en todo este esquema a nadie le llama la atención que el tuit decíamos, bueno, Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas, quien también fue empleado durante más de 15 años en esta banca internacional. Entonces, bueno, hay vínculos ahí directos muy claros, ¿no, Ricardo? ¿Y vos decís que eso podría ser el plan C? Hay que ver a qué están llamando una recompra, porque la verdad que en este momento la Argentina no tiene fondos propios para hacer la recompra. Entonces no sé si te van a prestar para que recompres. Por supuesto que si estás pagando por tu deuda lo que está pagando la Argentina, que es muchísimo, y lográs tasas de interés más bajas, bienvenido, pero eso que, digamos, ¿cómo se va a enganchar con un nuevo endeudamiento con Estados Unidos? O sea, ahí hay un montón de cosas que quedan. Y por supuesto que el tema de la educación es gracioso. En este gobierno es muy gracioso que se preocupen por la educación. O que anuncien que en todo caso se están preocupando por la educación, mientras, por ejemplo, no ponen en funcionamiento la ley de emergencia del financiamiento universitario y así, ¿no? Bueno, a mí me trae a la memoria lo que se hizo al final de Menem cuando querían vender las acciones de YPF en poder del Estado y dijeron que eso era para retribuir mejor a los jubilados. Eso es típico, ¿no? Es típico. Digamos, hacen las reformas estructurales y le ponen una pátina de compasión social. Te quiero preguntar, tu opinión en términos diplomáticos, la relación de Milei y Trump, más allá del resultado económico que después pueda tener para el pueblo argentino. ¿Es un logro del gobierno de Trump que lo reciba tantas veces, que efectivamente tuitee cuando le Un logro del gobierno de Milei, decís. Perdón, un logro del gobierno de Milei, un logro diplomático? No. El tema es así. Si vos como país vas y le decís a cualquier potencia que estás en venta, te van a aplaudir, te van a felicitar y van a empezar a ver que te compran. Esto es la acción de Milei, que aparte es de un unilateralismo tan impresionante, teniendo un conjunto de actores mundiales para hacer negocios en este momento, que el hecho de focalizarse exclusivamente en Estados Unidos da la sensación que fuera casi un diseño del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es impresionante, no hay casi mandatarios en el mundo con una mirada tan unilateral hacia una sola potencia. ¿Con cuáles otras sería estratégico que Argentina negocie? Ni que hablar con BRICS, pero también la Unión Europea, también África. Hay muchas cosas en el mundo, es muy amplio el mundo, y esta obsesión con Estados Unidos suena a una cosa vieja, perimida, un retraso, digamos, en la comprensión del mundo muy grande. Ahora, hay una intención de Trump de hacer un retroceso a ese viejo mundo de alguna forma y a volver a un unilateralismo, cosa que tal vez no logre, ¿no? Él, de hecho, lo hace, digamos, él rompió todas las reglas internacionales y cada uno tiene que negociar conmigo, eso es Trump, ¿no? Y
él sigue pensando que es una potencia como era después de la Segunda Guerra Mundial, y ya no lo es. Es muy importante, no hay ninguna duda, pero no es lo que era. Y entonces Trump se sigue comportando de esa forma, aunque tiene una actitud de irse atrincherando en una especie de parte del hemisferio de la Tierra, que es desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego. Bien. Esta es la zona de atrincheramiento norteamericano. El continente americano. Y ahí está reforzando mucho la presión sobre todos los países. No solamente contra Maduro, ayer sacaron una cosa contra Petro tremenda, más o menos. Lo acusa de narcotraficante. Narcotraficante, insólito, digamos. Pero, digamos, es como es Trump. Trump tira a cualquiera, pero es preocupante porque ya a México le dijo, y México es un país muy importante, que como ellos están peleando contra los cárteles, por ahí van a tener que hacer acciones militares en territorio mexicano. Y esto sí que sería una novedad, porque hace rato no pasa una cosa así de ver tropas norteamericanas en territorio sudamericano, en tierra. Claro, el primer pasito es lo que está haciendo allí en el Caribe Sur, con liquidando lanchas venezolanas, ¿no? Sí, sí, sí. Que de por sí, mira, hoy justo vi a un jurista norteamericano que el tipo dice, no tiene ninguna autorización constitucional a andar matando gente. Lo que puede hacer es detenerlos, traerlos, juzgarlos y condenarlos. No puede asesinarlos porque se le canta. ¿Qué es lo que está haciendo? Les tira una bomba y chao. Claro. Sí, y aparte no sabemos si eran eso que él dice que eran. No queda nada, con lo cual no sabemos. Hay toda una novedad en la narrativa económica del gobierno de Donald Trump, porque por un lado es el video que veíamos recién de Donald Trump diciendo, bueno, tengo que ayudar a la Argentina porque se está muriendo, como una justificación a sus propios mercados. Pero por otro lado, también los diarios de la prensa norteamericana afines con el gobierno de Donald Trump difunden noticias diciendo Argentina, tierra de oportunidades, hay litio, hay cobre, hay minerales. Entonces se dan estas dos narrativas que por un lado Trump justificándole al mercado de por qué nos da 20.000 millones de dólares y por otro lado, de alguna forma buscando seducir a esos mercados para que vengan y hagan inversiones en la Argentina. Claro, ¿no? Porque tierra de oportunidades, ¿para quién? Con lo que estás contando. ¿No? Sí, ¿y cómo se lee en la Argentina? Bueno, se solía decir que el pueblo argentino no era pro-norteamericano, o que sigue siendo así, o hubo un cambio cultural que nos permite matizar un poco esa afirmación. Bueno, eso se decía siempre en términos relativos de América Latina. Hay países mucho más pro-norteamericanos, o que les cae muy bien lo que hace Estados Unidos, o que la cultura, o que son directamente admiradores de todo lo que pasa. Nosotros venimos de una tradición más europea en algunos sentidos, también, digo, nuestros conservadores no se llevaban bien con los norteamericanos porque eran pro-británicos. El peronismo nació atacado por los Estados Unidos, o sea, tenemos como una larga tradición. Argentina no acompañó a Estados Unidos ni en la Primera Guerra, ni en la Segunda Guerra, ni en la intervención en Santo Domingo, que ese fue Ilia. Es decir, tiene una tradición larga Argentina, y de los distintos partidos políticos, de no prenderse mucho con los norteamericanos. Eso no quiere decir que no haya una parte de la opinión pública embelesada siempre, y no siempre con las mejores cosas de Estados Unidos, sino con Miami y otras cuestiones. Pero me parece que Estados Unidos no está irradiando esa cosa de la tierra de las oportunidades que hace un tiempo sí irradiaba. Porque hace rato los asalariados norteamericanos, hace 40 años que tienen el salario más o menos congelado. Y las clases medias tienen muchos problemas. El otro día, a raíz de este conflicto que hay en el Congreso norteamericano, que tiene trabado la aprobación del presupuesto, un congresista norteamericano contaba que con los recortes de seguridad social que tiene previsto este gobierno, él calcula que van a morir 50.000 personas más por falta de tratamiento médico en Estados Unidos. Entonces, esto deja de ser lo que era, digamos. Claro. Gente que muere, número en un Excel, directamente, así de crudo, ¿no?
Sí, sí, y aparte en un contexto que le están reduciendo los impuestos a los más ricos de los Estados Unidos que no necesitan. Y hay déficit fiscal en el medio. Hay déficit fiscal, pero digo, hay millonarios norteamericanos que dicen yo no necesito más reducciones fiscales, listo. Warren Buffett, uno de los más grandes millonarios norteamericanos, dice, mi secretaria paga proporcionalmente más impuestos que yo, déjense de jorobar. Vamos a sumar a la conversación a Atilio Borón, sociólogo, politólogo, lo tenemos en línea y ya lo estamos saludando. Atilio, aquí el equipo de Bienvenidos al Tren te saluda. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por atendernos, Atilio. Bueno, estamos conversando sobre las últimas declaraciones. En principio tenemos mucho más de qué hablar, pero las últimas declaraciones de Donald Trump, que nos da prácticamente por muertos. Seguramente estás al tanto de esto y de los anuncios del día. ¿Cómo la ves? Bueno, creo que es un intento desesperado para tratar de que el gobierno triunfe en esta elección. La verdad que no tiene ni pies ni cabeza todo esto. Estados Unidos hoy en día tiene un gobierno que está cerrado, el famoso shutdown, porque no tiene presupuesto aprobado. Está yendo en camino de ser uno de los cierres más largos en la historia de las presidencias norteamericanas. Estados Unidos está con muchos problemas y claro, Argentina en el nuevo contexto geopolítico mundial aparece como un país de una importancia que antes no tenía y por eso están dispuestos a poner mucho dinero acá para tratar de, bueno, apuntalar la conducta electoral del gobierno. Pero yo personalmente no creo que esto vaya a suceder y bueno, lo más probable es que este señor se lleve un chasco muy grande y ya has visto lo que dijo sobre Axel Kicillof, a quien acusó, no lo mencionó, no por su nombre, siendo honesto, no lo mencionó, pero dio a entender un extremista de izquierda podría apoderarse de la Argentina, entonces hay que hacer lo posible para salvar este país. Pero bueno, ha violado todas las normas diplomáticas. Yo estaba pensando recién mientras esperaba, por ejemplo, en la época de Nixon, en el año 1970, perdón por irme tan lejos para atrás, pero en un caso paradigmático, el gobierno de Estados Unidos intervino en las elecciones que finalmente ganó Allende, pero todo se hacía, digamos, con guante blanco, muy discretamente. Juan, esto que vemos hoy, que dice tienen que votar, tiene que ganar, no puede ganar el otro, porque si no nos vamos, es romper con toda una tradición diplomática que ellos siempre cuidaron, ¿no? Claramente. Nunca fueron tan explícitos como esta vez, Atilio. No, nunca, jamás. Ahora se han, digamos, sacado la careta. No te digo, siempre lo hicieron, pero cuidaban la forma, se manejaban a través mucho de las CIA, de las ONG, de los periódicos, pero decir lo que dijo Trump, por ejemplo, no, yo no recuerdo. No solamente para Argentina, para ningún país de América Latina recuerdo que haya dicho una cosa así, ¿verdad? Atilio, aprovecho que te tenemos ahí para preguntarte por Bolivia, porque decías recién la importancia de Argentina, la importancia que Estados Unidos ve en Argentina. Bueno, otro país de mucha importancia es Bolivia, que tiene una de las reservas de litio más grandes del mundo y que ayer ganó la derecha, bueno, se puso fin a un largo ciclo de socialismo. ¿Cómo ves primero ese cambio en el país de la región y después si Estados Unidos también podría como orientar su mirada hacia allí, ¿no? Bueno, ya ellos están mirando hacia Bolivia. Recuerda que cuando estuvo la generala Laura Richardson, que estuvo en Bolivia, en Argentina, ella estaba muy interesada en los recursos naturales. Bolivia tiene muchos recursos mineros, ¿verdad? Sobre todo, y tiene litio. Aparentemente, porque hay toda una discusión ahora, pero es la más grande reserva de litio que hay en el mundo. De todas maneras, ellos ya han hecho acuerdos con empresas, perdón, de diferente origen, empresas coreanas, empresas chinas, empresas alemanas. Un poco lo que ha dicho Rodrigo Paz en la campaña no es cierto, cuando dijo vamos a abrir la explotación del litio a las grandes empresas. De hecho ya está eso, ¿no es cierto? Pero bueno, va a querer hacer un programa de ajuste muy fuerte. Ha inventado una fórmula, capitalismo para todos, ¿verdad? Lo cual es realmente medio ridículo. Obvio, el capitalismo es para todos, si no, no funciona, ¿verdad? Solo que algunos están mejor y otros peor, como Warren Buffett, que recién decía Aronsky muy bien, ¿verdad? Que él mismo, siendo un tipo muy lúcido, decía, ¿cómo es posible que en proporción
a los ingresos, mi secretaria pague más impuestos que yo. Bueno, ese es el capitalismo para todos. Es decir, los más pobres pagan más impuestos, los más ricos tienen subsidios, exenciones, etc. La va a tener difícil Rodrigo Paz en Bolivia, aunque la desorganización del MAS creo que va a ser muy difícil que la puedan recomponer en fecha próxima, aunque ellos, vos sabés que hay elecciones regionales ahora creo que es en mayo, y confían en recomponerse para mayo, pero yo personalmente no soy tan optimista. Y con respecto a los planes de Trump, ¿pueden verse complicados por la resistencia interna que empieza a tener cada vez más fuerte? Compartíamos este video en el que, bueno, él se pone la corona y les tira caca desde un avión a los manifestantes que están diciendo justamente que no quieren tener un rey en los Estados Unidos. Claro, hubo manifestaciones muy grandes. Lo que pasa es que hay, digamos, un brote de autoritarismo presidencial de vuelta que no se conocía en Estados Unidos. Digo, a ver, yo viví un tiempo allá en la época de Ronald Reagan. Ronald Reagan al lado de Donald Trump es un socialdemócrata, ¿no es cierto? Este hombre ha traspasado todas las marcas. Hay una persecución muy fuerte en Estados Unidos hoy. El tema de los migrantes es un tema muy complicado. El tema, digamos, de recortes a la libertad de expresión. El ataque a las universidades, ¿no es cierto?, es muy fuerte, y yo creo que Trump va a intentar, ¿no es cierto?, por todos los medios llegar a resolver algunos de los problemas graves que tiene la economía norteamericana. Recordemos que él está presidiendo un Estado que tiene una deuda pública que equivale al 130% del Producto Bruto de los Estados Unidos. O sea, un Estado que está fundido desde el punto de vista financiero, aunque claro, ellos tienen ahí la posibilidad de imprimir dólares, pero ojo, hay que tener en cuenta una cosa, es que quienes imprimen los dólares no es el gobierno de los Estados Unidos, es la Reserva Federal. Y la Reserva Federal tiene un chairman que designa al presidente, pero está compuesta por 12 bancos privados, que de repente en algún momento pueden decir, bueno, no vamos a seguir imprimiendo más dólares, porque el dólar se está devaluando de una manera muy fuerte a nivel internacional, y las políticas de Trump lo devalúan cada vez más. Entonces, él está con ese problema. El otro problema grave es que China se lo está comiendo. Y digo esto así brutalmente, citando una nota muy reciente de Paul Krugman, que la sacó en su blog, diciendo, si seguimos con Donald Trump hasta el año 2028, la distancia que nos habrá sacado China en desarrollo de altas tecnologías y en desarrollo económico va por entonces, y estoy citando, ser inalcanzable para los Estados Unidos. Te digo, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, que hace un análisis de las dificultades económicas que tiene Estados Unidos. Ricardo, te veía sentir a las palabras de Atilio en un par de ocasiones en lo que tiene que ver con bueno, el valor del dólar. ¿La política de Trump puede hacer que el valor del dólar siga cayendo a nivel mundial? Sí, porque él introdujo en Estados Unidos un nivel de incerteza sobre hacia dónde va la política norteamericana enorme. Por empezar, hay un temor grande a que haya inflación fuerte por estas tarifas gigantes que puso a distintos lugares del mundo. Pero aparte de eso, rompió ciertas cadenas productivas porque impidió que entren productos que necesita la industria norteamericana para funcionar, y a su vez empresas norteamericanas se quedaron sin el gigantesco mercado chino. Todo eso debilita mucho a la economía norteamericana, y esta idea obsesiva e innecesaria de seguir bajándole impuestos a los ricos y a las grandes empresas aumenta el déficit fiscal, y todo el mundo lo está viendo. Una cosa que estamos viendo ya hace un tiempo es que el oro a nivel internacional sube y sube y sube y sube, digamos, da la impresión que se está transformando en una reserva de valor para todo el planeta en previsión de que pase algo con el dólar. Y hay un último punto que yo quiero mencionar, que es que hay una percepción en la gente más seria de los mercados financieros de que hay una burbuja bursátil, una burbuja inmobiliaria, es decir, que hay muchos activos que están súper inflados, sobrevaluados, y que en algún momento eso puede
caerse. Qué miedo, porque en realidad cuando hay una burbuja no es que cae, es que revienta, Es que explota, revienta, ¿no? es que revienta. Y en ese caso, vos tenés un personaje ahí que es completamente imprevisible, inseguro, inconsistente. Sus propios asesores no saben qué va a decir a la mañana o a la tarde. Es decir, es un personaje caótico dentro de la potencia más importante del mundo. Atilio, quiero volver también sobre algo que nos decía Ricardo hace un ratito, cuando habíamos comenzado con la conversación, esta idea de que Trump de alguna manera vuelve su mirada sobre el continente americano con la intención de, bueno, corregime Ricardo si entendí bien tu idea, bueno, blindarse, ¿no? De alguna manera, bueno, su territorio es el continente americano, pero completo, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Desde arriba, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Así es, yo estoy de acuerdo con eso porque, a ver, Estados Unidos ha perdido gravitación en Asia, ¿no es cierto? Que era un lugar en donde ellos, a través de Japón y Corea del Sur, tenían, digamos, una palanca muy fuerte. Hoy en día ya no más porque de hecho Asia se reorganiza todo ese esquema y la hegemonía, digamos, económica está en manos de la China y también ahora de la India. Y ahí Estados Unidos no tiene prácticamente nada que ofrecer o muy poco, ¿verdad? Europa, ellos se encargaron de debilitarla. Estados Unidos ha tratado por todos los medios de debilitar Europa desde hace varias presidencias, apoyaron el Brexit, con eso aumentaron la desunión de Europa y hoy en día Europa no cuenta. A ver, cuando uno mira la crisis de Medio Oriente, que es el entorno geopolítico inmediato de Europa, nadie se le ocurre preguntar qué piensa Francia de esto o qué piensa el Reino Unido de esto, porque ya no gravitan. Entonces, en ese contexto, con socios muy debilitados como hay en Europa, con potencias muy fuertes en Asia que no controlan, con África que está cada vez más yendo a girar hacia la órbita asiática, sobre todo por las enormes inversiones que hizo China, y se vienen para acá. Y hoy en día, con todo el nuevo replanteo geopolítico que hay, el problema que puede haber, digamos, con el canal de Panamá, que a pesar de que Trump y los suyos son negacionistas del cambio climático, pero eso existe y, por ejemplo, uno de los problemas que hay es que está cambiando el régimen de lluvias en Panamá y resulta que la laguna o el lago grande que alimenta al canal de Panamá cada vez tiene menos agua y va a llegar un momento en que van a poder pasar apenas barcos de muy poco calado y no los grandes supertanqueros que pasan hoy, en cuyo caso la Argentina es revalorizada porque el paso del Atlántico al Pacífico habría que hacerlo dando toda la vuelta al continente americano. Por eso ellos tienen la idea, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, tener el control de eso que ellos llaman el hemisferio occidental la gran isla americana. Están con esa preocupación y por eso le dan a la Argentina una importancia grande, porque Argentina de alguna manera controla, junto con Chile, pero básicamente más Argentina que Chile, el paso por el Estrecho de Magallanes, que es una vía realmente importantísima si ocurren estas cosas que se sospecha que pueden ocurrir. Y por eso vienen, además vienen por el litio, vienen por el cobre, vienen por el uranio, vienen por el gas y vienen por Vaca Muerta. O sea, Argentina tiene muchos recursos que para Estados Unidos son muy importantes. A ver, China no le va a vender tierras raras, de repente encuentran que hay algo de tierras raras acá en Argentina. No es mucho, pero bueno, ante una necesidad ellos van a tratar de resolverla de cualquier manera, ¿no? En este marco, ¿en qué líderes o en qué países hay que poner la lupa para medir la resistencia? Juan preguntaba por la resistencia interna de Trump. ¿Cuál sería la resistencia regional? Lula, Sheinbaum, ¿a dónde hay que mirar? Y Lula y Claudia Sheinbaum, siempre muy difícil en México porque tenés una frontera de más de 3.000 kilómetros, tenés, digamos, relaciones económicas comerciales muy fuertes. Pensemos que, por ejemplo, México puede enfrentar a Estados Unidos, pero el costo puede ser muy alto. Por ejemplo, si Trump impone una tasa un impuesto a las remesas de los mexicanos residentes en Estados Unidos, y estamos hablando de un ingreso más o menos de $60.000 millones por año,
que le vienen de arriba a la economía mexicana. Imagínate si Trump dice, bueno, yo voy a poner límites a eso, como por ejemplo han hecho con las remesas de cubanos a Cuba, ¿verdad? Vos estás en los Estados Unidos, querés hacer una remesa a Cuba, no podés. Bueno, no creo que Trump vaya a hacer eso con México, pero bueno, la relación es difícil. Tenés Lula, que tiene que reelegirse el año que viene, en octubre, hay una elección que viene muy complicada, porque el bolsonarismo tiene muchos adeptos. Tenés una elección de nuevo presidencial en Colombia, porque la derecha fue muy astuta y ya viendo de que no podía ganar esta elección que ganó Petro, modificaron la Constitución prohibiendo la reelección. Entonces ahora hay todo un tema, vamos a ver quién puede estar. Y después tenés, bueno, Lula, te digo, en Chile la cosa está perdida, desgraciadamente, ojalá que me equivoque, lo digo con todo corazón, pero me da la impresión de que José Antonio Kast, que es el Milei chileno, va a ganar en la segunda vuelta, si bien en la primera puede ganar Janet Jara, pero en la segunda no. O sea, no tenés muchos países, se ha debilitado mucho. Bolivia ahora está en manos de la derecha, una derecha bastante radical, muy vengativa. Yo estoy preocupado por la vida de Evo Morales, no descartaría que hubiera otro atentado en contra de su vida, de manera tal que, no sé, es un escenario muy complicado. Tendríamos nosotros en la Argentina que recuperar un gobierno que, bueno, luchara por una autodeterminación nacional, que avanzara en la concreción de acuerdos regionales. Argentina necesita, y los países de América Latina necesitan formar un bloque muy sólido, lo más sólido posible, pero Estados Unidos trabaja muy activamente y muy bien para romper Ecuador, romper Bolivia, romper Perú, tratar de imponerse en Chile, bueno, y por supuesto en Centroamérica tienen ahí un grano en Honduras con Xiomara Castro, que aparentemente el candidato del partido de ella va a ser reelecta, la candidata, Rixi Moncada se llama, una mujer muy inteligente, pero no hay muchos puntos de apoyo en este momento. Venezuela, que está en guerra, igual que Cuba, porque yo lo que quiero decir es que las guerras no son solamente cuando se disparan armas de fuego, o bombas, o misiles. El desastre que te puede hacer un bloqueo prolongado, como el de Cuba, 65 años de bloqueo, el de Venezuela, 10 años de bloqueo, es muy grande. O sea, son países que están muy debilitados desde ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, tenemos que ver, hay una cosa, y redondeo, perdónenme si me extiendo demasiado, como voy a citar a Henry Kissinger, no es santo de mi devoción, es un criminal de guerra, pero era un tipo muy inteligente en la lectura de la coyuntura, y una vez dijo, hay una cosa peor que ser enemigo de los Estados Unidos, es ser aliado de los Estados Unidos. Eso Juan lo dijo textualmente Kissinger, hay una cosa peor, dice, porque con los enemigos ya se sabe, pero ser aliado, y bueno, y lo estamos viendo acá en la Argentina, te manejan, el verdadero ministro de Economía es Scott Bessent. El Toto Caputo está pintado para hacer operaciones, digamos, de especulación timbera y nada más. Esto es lo que dijo Kissinger, ¿no? Atilio, muchas gracias por este rato. Te mandamos un abrazo muy grande, un placer escucharte siempre. Otro para ustedes, un gran abrazo para todos. Chao, chao. Hasta luego, era Atilio Borón y quiero hacerle una última pregunta a Ricardo a propósito un poco de lo último que estaba diciendo Atilio también y volviendo a nuestra conversación inicial. ¿Hay alguna posibilidad de que toda esta timba de nuestro gobierno y este intento estrafalario de salvataje de parte del Tesoro de los Estados Unidos salga bien? ¿Hay alguna chance de que a Milei las cosas le salgan bien? A mí me parece que el Milei que llegó hasta estas elecciones no va a poder seguir. Es decir, ya hay como una intervención norteamericana sobre el sistema político argentino para cambiarle el gabinete, para que entre gente más sensata, para que él esté limitado, para que Karina esté limitada. Se habla de este señor Bennett, ¿no? Bennett, que estaría como haciendo sus gestiones. Sí, que está hablando con, digamos, representantes de partidos o sectores que le votaron a Milei todas las leyes, pero que ahora están un poco ofendidos por los maltratos, los insultos.
pero que están dispuestos, evidentemente comparten bastante de la filosofía de Milei, recortándole los aspectos más groseros. Por ejemplo, el Garrahan no hubiera pasado. Claro. O sea, el Garrahan no hubiera tenido todo el tiempo financiamiento adecuado, porque se ve que eso molesta mucho a la sociedad argentina. Milei con eso no tiene problema, no tiene sensibilidad. Y lo que están tratando de decir es: reforcemos la gobernabilidad de este esquema. No es que hay un gran cambio en el camino, sino básicamente esto. Ahora, si no se cambia la política económica en un sentido productivo, la verdad que Argentina, por más que vengan inversiones para el RIGI, las inversiones mineras tienen una duración de maduración de 3 años. O sea, vienen mañana, recién empiezan dentro de 3 años a... Entonces, si Argentina no tiene algún tipo de política productiva, de empleo, de resolver problemas muy serios que tiene la gente está muy endeudada, no le alcanza, y eso es acumulativo, eso es silencioso y acumulativo. Entonces ahí hay problemas que o los revierten astutamente o va a estallar. Y eso implica un cambio de política económica. Digamos, esta cosa del carry trade no puede ser el centro de la política económica de ningún país. Pero en el caso de Argentina, somos 47 millones de personas, los que pueden hacer carry son muy limitados y el resto tiene que vivir de otra cosa. Gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros. Ricardo Aronskin estuvo también en Bienvenidos al Tren. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos nos metemos en el panorama electoral. A 6 días de las elecciones, ¿cómo está la cosa? Vamos a estar charlando con un consultor que nos visita. En minutos nada más. Esperanos, ya venimos. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Vamos a limpiar el aire. Llegó la hora de que conozcas el Airbag, el extractor de cocina portátil que se deshace del humo y el olor de cualquier habitación. Airbag tiene la potencia de un extractor de cocina tradicional en un formato compacto que podés poner en cualquier lado sin instalación. El secreto del Airbag está en su escudo de 2 etapas con una pantalla de micromalla y un filtro de carbón activado que succiona el humo y el olor a grasa y luego los atrapa y limpia, ayudando a despejar el aire para que sientas la frescura en cualquier lado. Usalo sin pausa cerca de la cocina para un excelente control de humo y olores. Apoyalo al lado de la parrilla para que el humo no llegue a tus ojos. Mira, el humo de cocina deja un enchastre grasoso en todos los muebles. Eso no pasa con Airbag. Airbag es ideal para departamentos, habitaciones, casas rodantes y espacios pequeños, con 3 velocidades ajustables para acomodarse a tus necesidades. Y cuando lo terminas de usar, el Airbag se dobla fácilmente volviéndose compacto para guardarlo. Si lo encargas hoy, recibís el increíble y mejorado Airbag Deluxe con una manija para traslado y luz LED incorporada. Llegó la hora de que conozcas el Airbag, el extractor de cocina portátil que se deshace del humo y el olor de cualquier habitación. El mejor producto y al mejor precio. Pedí el tuyo ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. ¿Y si lo dejamos para mañana? Hey, ¿aburridos de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés Universal Plus, Disney Plus, HBO Max y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Si el 26 de octubre me acompañan, vamos a recuperar todo lo que nos han robado en Vaca Muerta. Y vamos a impedir que se lleven el agua como se la quieren llevar ahora. Por el compra argentino, por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Yo soy peronista! En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Cada cosa que hacemos deja una marca. Todos ellos y todas ellas dejaron su marca.
Ahora te toca a vos, el domingo 26 de octubre, deja tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Soy Diego El Colo Santilli. Y yo soy Karen Reichardt. Estas elecciones, los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Milei o si volvemos al pasado. Así que cuando estés por votar con la boleta única, presta mucha atención. En la provincia, la Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila. Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de la Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado. Este 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. ¿La Libertad Avanza o Argentina retrocede? Diego Santilli y Karen Reichardt, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza, lista 503. Como vos, estoy cansado de la vergüenza en el Congreso. Queremos una alternativa coherente, con coraje y experiencia. Voten en Provincia de Buenos Aires por Juan y por Elsa. No se olviden, el 26 de octubre, Coalición Cívica. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. Sus ganancias son nuestras miserias. Que la crisis la paguen ellos. Ahora, más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Las 21:30 ya, estamos en vivo en la pantalla de Bravo TV con Bienvenidos al Tren y vamos a conversar sobre el panorama electoral aquí en nuestro país con Manuel Zunino. Manuel es sociólogo y consultor por UBA y la UNLAM. Bueno, la consultora Proyección es la que nos ofrece sus trabajos habitualmente. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andan? Muy bien y ávidos de que nos cuentes cosas. Bueno, ¿cómo está? Lo que se pueda. Eso, ¿cómo está el escenario? ¿Cómo están los distintos competidores en este momento, cuando faltan 6 días, tramo final de la campaña? Bien, escenario que son 24 escenarios, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Son 24 elecciones distritales, provinciales, con la de la ciudad de Buenos Aires incluida. Hay varias diferencias por ciudad, por región. Yo creo que hay 3 cosas que influyen en la definición y en la medición de cada candidato. Uno es la marca, y las 2 marcas que más miden son Fuerza Patria y Libertad Avanza y Fuerza Patria. Está muy pareja la elección a nivel nacional, si uno la cuenta a nivel nacional. Después la otra cuestión es, el gobernador y la gestión local pesa mucho, tiene un peso importante, en general son bien valoradas las gestiones locales, y la tercera dimensión es el candidato. Cuando uno mira las 3 cosas, marca, gestión y candidato, ahí puede ir viendo qué pasa con cada uno. El que tiene una de las 2 marcas ganadoras, gestión local y un buen candidato, gana en su provincia, no hay ninguna duda. Después pasa, por ejemplo, con Schiaretti, que es un buen candidato para los cordobeses, pero no va con la marca de Milei, con la Libertad Avanza, va con una tercera fuerza, y entonces está teniendo dificultades para imponerse. ¿Ahí qué está pasando en Córdoba? Porque Córdoba había sido un distrito en el que le había ido muy bien a la Libertad Avanza en su momento, pero bueno, sí, Schiaretti ahora juega separado. No puedo dar pronósticos, pero lo que sí se va viendo es una pelea muy pareja entre Schiaretti y Roca, que es el candidato de la Libertad Avanza, y que fueron fluctuando. En el peor momento del gobierno, con el caso Esper y demás, lo teníamos a Schiaretti arriba, después se dio vuelta. Ahí es una de las incógnitas, pero hay cierta tendencia a que la Libertad Avanza se imponga, sobre todo porque hay un factor que es el antiperonismo en el cordobés es cordobesista, pero sobre todo antiperonista. Claro. Y hoy la herramienta para competir contra el peronismo es la Libertad Avanza, como marca, digamos. Por eso decía, lo más importante es la marca. La elección está muy polarizada. Probablemente el 75% de la gente se reparte de los votos entre Libertad Avanza y Fuerza Patria. Ahora, nombrabas a Schiaretti, que es algo así como el padrino, digamos, de Provincias Unidas. Del centro, sí. Claro, el padrino del centro, y me decís que entre el 75% se lo reparten entre la Libertad Avanza y Fuerza Patria. O sea que Provincias Unidas
a nivel nacional, sumando todo, mucho no suma. No terminó de arrancar. Vieron que es muy difícil en contexto de polarización meterse en el centro a última hora encima y decir no soy esto, no soy aquello. Como que es difícil conjugar una identidad y ser potente electoralmente. Schiaretti probablemente sea uno de los que mejores le vaya. Si vamos a Santa Fe, viene corriendo de atrás la candidata de Puyaro. Viene en tercer lugar, compite muy parejo. Hoy nosotros tenemos como hipótesis a Fuerza Patria en primer lugar y en segundo lugar a Libertad Avanza. Por eso Javier Milei decidió ir a Rosario, ¿no? A cerrar la campaña. Porque cada voto ahí le suma y puede llegar a ganar una provincia más. Porque después hay que hablar de cómo se va a leer el 26 a las 9 de la noche ese es el resultado. Tema, es el gran tema de esta semana. Decías recién, son 20, no sé si dijiste son 24 elecciones, pero sí son 24. Son 24, sí. Hay una discusión en las últimas horas sobre si se hace un conteo nacional, porque la Libertad Avanza es el único que tiene el sello en todos los distritos. ¿Qué se está discutiendo en torno a eso y cómo podría influir? Que se cuente nacional o que se cuente por distrito. Si se cuenta los 24 de la Libertad Avanza y no se cuentan todos los del peronismo que son aliados de Fuerza Patria, son 11 provincias que no van con el sello Fuerza Patria, la Libertad Avanza arranca con una ventaja de 5 puntos. Empieza el conteo con 5 puntos. Estoy tomando encuestas, la probabilidad de lo que vaya a pasar, piensen que es el 18% del padrón electoral, que no se estaría contando para Fuerza Patria. 1 de cada 5 votos, probablemente. Así que la Libertad Avanza empieza con una ventaja si Fuerza Patria no se cuenta a nivel nacional. Después la discusión tiene que ver con que son elecciones distritales, provinciales. No hay alianzas nacionales, las alianzas son provinciales. Y entonces, lo que siempre pasó, yo estuve consultando fuentes que vienen trabajando en la justicia electoral, en la Cámara Nacional Electoral hace mucho tiempo, y en las legislativas no se cuenta a nivel nacional. Se cuenta provincia por provincia. Después ustedes pueden hacer un conteo nacional, pueden aparecer los mapas en los portales digitales, yo puedo hacer una cuenta nacional como analista, pero oficialmente no es lo que se estira, no es lo habitual. Entonces estaría cambiando la dinámica y eso empieza a generar un montón de polémicas. ¿Qué está haciendo? Además, perdón, Chaco, por ejemplo, voy a escuchar a Capitanich que decía, nosotros somos Fuerza Patria, solo que nos llamamos Frente Fuerza Patria. Entonces eso ya lo excluiría. Fuerza Patria justicialista, como está claro, lo que pareciera que va a pasar es que los apoderados de cada partido provincial ligado a Fuerza Patria van a pedirle a la justicia electoral, que es la que define, no la Cámara Nacional Electoral, que se encarga de la organización de la elección, ser parte de ese conteo si es que se cuentan nacionalmente los votos. Lo va a tener que hacer cada uno de los distritos, o sea, Fuerza Patria en cada uno de los distritos, decir, soy Fuerza Patria aunque no me llamo igual, tengo la banderita, soy parte del PJ, encontrarán argumentos jurídicos para plantearlo. Ahora, es una batalla por el sentido o en todo caso por la comunicación del resultado de la elección, porque el resultado es el resultado, digamos. Según cómo te vaya en cada distrito, vas a meter una cantidad de diputados, o vas a tener más o vas a tener menos. Después está en cómo lo cuentes, pero el resultado es el resultado. Y nadie es ingenuo, o sea, Capitanich es Fuerza Patria, Infran es Fuerza Patria, estamos hablando de figuras que cualquiera lo asocia rápidamente. Nosotros nos pasa a veces, preguntamos de manera distinta, por fuerza y por candidato en todo el país. Y a veces Fuerza Patria mide más que los candidatos de esos espacios porque lo identifican con el kirchnerismo, el peronismo, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, etcétera, etcétera. Quizás también importa mucho el resultado porque como nunca antes se le está dando mucha importancia al día después. A qué va a pasar en el 27 de octubre, donde el mercado, la oposición política, distintos partidos incluso dicen, bueno, va a haber una devaluación el lunes, ¿no? Entonces también ese resultado se está mirando con lupa muy de cerca para pensar qué se va a hacer ese lunes 27, ¿no? Totalmente, es la pelea por, decía Juan, el sentido, por la interpretación del resultado, y hay varias maneras de leerlo en general. Una es por puntos, ¿no? Por goles. Un partido, quién hizo más goles, claramente es el que ganó. Después, eso que ya en medio que nos acostumbramos, que no es oficial, es el collage del país. Cómo se pinta. Claro. La Libertad Avanza hace 3 meses decía, arrasamos, pintamos el país de violeta. Como ya eso pareciera que no va a pasar, a lo sumo pintarán medio país o menos de violeta. Están buscando otra manera de presentarse como ganadores. ¿Y cuál sería un buen resultado o un resultado no tan malo? Y yo creo que el propio gobierno lo definió, así como, y me parece que puede llegar a pasar, así como construyó su trampa en provincia de Buenos Aires, nacionalizando una elección legislativa, ahora el gobierno dijo 35 puntos es una buena elección. Y no es tan fácil sacar 35 puntos a nivel nacional. Piensen en Macri, que hizo una muy buena elección legislativa, en la PASO de 2017 sacó 34. Y digo la PASO y no las generales porque esto es clima nacional
pero con estructura de paso, porque hay por lo menos 15 espacios por provincia y todos los espacios chiquitos van a sacar el 10%. O sea, no es que lo filtraste. El gobierno sacó las PASO, trabajó para sacar las PASO, que hoy lo perjudica, y encima dice 35 es una buena elección. ¿Y si saca 34? Incluso midiéndose al mismo, ¿no? Sin Fuerza Patria. Volviendo a Fuerza Patria, mira, es bastante gracioso, te digo. Aquí el posteo de Gabriela Pepe, le mandamos un beso, que tira aquí como los distintos nombres que tienen las alianzas que serían Fuerza Patria, donde no son Fuerza Patria. Unidos Podemos, Fuerza Entre Ríos, Frente de la Victoria, Defendemos La Pampa, Federales Defendamos La Rioja, Frente Justicialista Mendoza, Fuerza San Juan, Frente Pueblo, Fuerza Santacruceña, Fuerza Patria Peronista y Tucumán Primero. La verdad, podrían haber unificado un poquito los nombres, ¿no, chicos? ¿No? Era más fácil. Se acordaron tarde igual, ¿no? Sí. Lo podrían haber pensado, buscarle la vuelta para que no pase esto, pero bueno, también es injusto que todas esas provincias, no sé, el Frente Justicialista Mendoza es un acuerdo del PJ y el kirchnerismo, y todos lo medimos como parte de la misma fuerza, los consultores, que después no se cuente es injusto. Sí, después tenés la discusión, por ejemplo, de Tucumán, yo te pelearía un poco y te diría, después los tucumanos votan con Milei. ¿A quién acompaña? Entonces, ¿qué? ¿Se toma como peronismo? ¿Se toma? Bueno. Tendrán que ser los apoderados de cada partido provincial los que le pidan a la justicia electoral ser parte de esa cuenta, si es que se define contar a nivel nacional los votos. Claro, vos estás dando un pasito más allá, Poli, que es que, bueno, que los diputados que resulten electos representen a la fuerza por la que entraron y no a otra. Que sería como lo básico de la democracia. Le estás pidiendo mucho. Sí. Yo voy muchísimo más atrás. ¿Qué pasa con la nueva forma de votar? ¿No? Porque esto también, en un contexto donde la gente va a votar cada vez menos, una nueva forma puede generar confusión, por ejemplo, ¿no? Si bien hubo una campaña de pedagogía, de enseñar cómo se tiene que votar, dónde hay que marcar y demás, ¿cómo la ves? ¿Crees que la boleta única papel puede jugar a favor, puede jugar en contra, en términos de la representación de la cantidad de gente que pueda ir a votar? Ver, primero hay muy poca motivación para ir a votar, solamente el 50% tiene ganas de ir a votar, está muy motivado con la elección. La otra mitad le preguntas quiénes son los candidatos, no los conoce. Perdón, una semana. ¿Menos motivación que en las elecciones anteriores de este año? ¿Más motivación? ¿Más o menos lo mismo? Más o menos parecida a la del 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires, más que la de la ciudad, un poquito más que la de la ciudad, pero dentro de la media. Yo creo que va a estar entre 60 y 65% por indicadores indirectos que tengo para medirlo. ¿Qué va a pasar con la boleta única? Donde haya solamente una fila, como en Provincia de Buenos Aires solo se votan diputados, va a generar algunos inconvenientes. Por ejemplo, si la gente se equivoca y vota uno, marca dos veces, marca uno que no quería votar, igual todo eso está contemplado y se va a resolver. A lo sumo ralentizará el proceso y generará algunos inconvenientes, pero no creo que inconvenientes en la votación o en el resultado. Sí puede pasar donde hay dos filas, como la Ciudad de Buenos Aires, que hay senadores y abajo diputados, que haya gente que crea, porque pasó la simulación, que solamente marcando arriba alcanza y estás votando al de abajo. Y no, y de hecho pasó en otras experiencias, Córdoba, Mendoza, donde ya se usó esto y quedó en blanco un montón abajo. En la fila abajo casi un 10% de gente que no puso las dos cruces o los dos tildes y entonces no se contaron los votos abajo. Claro, me quedo en provincia y te pregunto por Espert, no sé si tienen medido el tema de que aparezca la boleta no siendo candidato, si puede como llevar a la gente a que no vaya a votar o al revés, ¿cómo lo tienen? No sé, en principio nos generó muchos problemas a los encuestadores porque estábamos midiendo con Espert, de repente se baja, empezamos a medir a Santilli, ahora va Santilli pero con la boleta de Espert. Nosotros ponemos el casillero como es el de la boleta, pero abajo dice Diego Santilli y la cara de Espert. En general el votante libertario que está decidido va a ir y lo va a votar, no creo que le genere demasiado problema a la Libertad Avanza. El problema es lo que pasó con Espert, el problema es el 3% de Carina, el problema es Libra, tiene un montón de problemas más allá de quién está en la boleta. ¿Y puede haber alguna sorpresa? ¿Hay algún tapado? Vos hablás de una tendencia muy clara a la polarización. ¿Alguien puede llegar a filtrar en esa polarización? A ver, pensemos Provincia de Buenos Aires, el votante desencantado de la Libertad Avanza, el que perdió la Libertad Avanza y que va a ir a votar, no tiene mucha vía de escape. Lo tiene a Randazzo, ministro de Cristina Kirchner, tiene a la izquierda, y después el que aparece ahí que nos dio alto relativamente las encuestas, Burlando. Es la única opción a donde se puede ir ese votante. ¿Burlando que representa a qué? ¿A sí mismo? ¿Qué fuerza lo lleva a Burlando? No me acuerdo en la marca,
Pero bueno. Él tampoco, no te preocupes. No, bueno, pero ponele que mide 3%. Estoy tratando de pensar sorpresas. Si supiera cuáles van a ser las sorpresas... Con un 3% entra. Tenemos a Burlando diputado con un 3%. Claro, necesitas 400.000 votos, aproximadamente del 3%. En provincia hay piso de 400.000 y todos los que pasan el piso porcentualizan después. ¿Y en la ciudad? En la ciudad es otra situación. Ahí aparecen un montón de opciones para ese votante que no quiere votar a Fargosi. Porque hay mucha diferencia entre Bullrich y Fargosi. El votante libertario quiere votar a Bullrich, pero no quiere votar a Fargosi. Tiene vía de escape. López Murphy, Hernán Reyes de Lari, y perdón, ¿por qué no quiere votar a Fargosi? ¿Porque no lo conoce o porque sí lo conoce y es razonable? Por las dos cosas. Okay. Por las dos cosas. Algunos lo conocen y no les parece un buen candidato y otros no saben ni quién es. ¿La izquierda en la ciudad? Ese es un tema importantísimo. La izquierda, Miriam Bregman sobre todo, es un problemón para Itaí Hackman. Claro. Es muy preocupada Fuerza Patria por... Sí, bueno, de hecho pusieron un peronista de izquierda, si querés, porque Miriam Bregman mide aproximadamente 10 puntos o un poco más. Y si vos le preguntás... Es muchísimo. Sí, le preguntás a un votante... Es una novedad para los números que maneja la izquierda habitualmente. Claro, siempre para entrar se necesitaron 8 puntos en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy Bregman tiene esa posibilidad. Si le preguntás a un votante peronista en un focus group, se llaman ejercicios proyectivos. ¿Cómo armarías tu 11 titular con jugadores de otros equipos, no? Y la primera que te marcan es Miriam Bregman. Claro. O sea, hay una identificación ahí muy fuerte entre votante peronista y Bregman. Decís identificación, hoy Milei anunció que cancela, no sé cómo decirlo, su gira bonaerense, o sea, se va a bajar de los actos de campaña que quedaban hasta el domingo. ¿Es posible que Milei reconstruya su vínculo con el votante o con el bonaerense y la bonaerense? Y buena la pregunta, yo creo que es difícil. Milei hoy tiene un 30% duro en provincia de Buenos Aires, pero que no es el 30% del 2023. Perdió un montón, sobre todo perdió jóvenes, y perdió las personas que tienen empleos de menor calidad, gente de menor nivel educativo, menor nivel socioeconómico, que está enojado con el ajuste, sobre todo. Lo perdió, es donde menos retiene votos Milei. De esa gente, de esas características que lo votó en 2023, retiene solamente la mitad. ¿Cómo lo compensó? Con el votante de Patricia Bullrich, mucho más anti-kirchnerista. Fíjense que hoy Milei es el Milei de 2023, volvió a salir con actitud, pero cuando habla, si uno no escuchara su voz y leyera solo el texto, sería Patricia Bullrich. Moderado. Sí, y bien antiperonista, ¿no? Muy antiperonista. Es la actitud de Milei con el discurso del PRO. Ese blend, esa mezcla, lo que constituye ese voto de Milei. ¿Qué puede recuperar por afuera? Y está difícil. Si no le tira un centro a la gente, porque eso es lo que te dice la gente. No llegó a fin de mes, el ajuste se hizo muy largo, se hizo muy duro. ¿Cómo lo recuperás sin medidas a favor, sin medidas concretas a favor de la gente? Vuelvo a Patricia Bullrich, ya que la mencionaban, está firme su candidatura, digo, su banca está, me imagino, firme en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, digo, ¿el primer puesto es para Libertad Avanza o está en discusión? No está en discusión. El primero y el segundo, y Mariano Recalde también entra. La segunda fuerza también claramente Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, o alguien puede llegar, puede acercarse Manes, puede acercarse Paulón, puede acercarse algún otro. No, puede haber una buena elección de Manes que serán 7 puntos, 8 puntos, pero si quieren apostamos acá que Bullrich queda primera y Recalde segundo. Quizás la diferencia, Recalde también compite contra la historia del peronismo para ver si saca más de 30 puntos y hace una elección mejor que la que se hizo en mayo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en provincia, sé que no me podés tirar números de lo que tienen medido, pero ¿se acortaría la distancia respecto a septiembre o igual? La lógica es que se acorte, más allá de todo lo que pasó, sobre todo porque mucho votante libertario se quedó en la casa en septiembre y hoy, frente al miedo cuca, que es un miedo parcial, en una parte de la sociedad existe, en la mayoría no, va a ir a votar. Ahora, una elección, si hablamos de la campaña, ¿no? Una campaña rara, prácticamente sin debates. Sin debates, sobre todo porque lo definieron las principales fuerzas. En la Ciudad de Buenos Aires los principales candidatos, las dos grandes fuerzas, no quisieron debatir. Sin debate, con poca propuesta, yo qué sé, a mí me gustó la campaña de Alfonsín. Se lo dije ayer, lo felicité. Me pareció buena la campaña de Alfonsín, sobre todo porque demostró que se puede ser disruptivo, se puede llamar la atención sin violencia, sin ser chabacano, recuperando la cultura popular del interior de la provincia y un poco a contramano de la época. Yo así que nada, felicito a Alfonsín de nuevo. La tiene difícil Ricardo también, muy ¿no? Difícil, muy difícil. Y aclaro que no trabajo con él, porque lo felicité y me llegaron los mensajes diciendo, che, ¿estás facturando con Alfonsín? No. Le mandamos un abrazo muy grande. A Ricardo Alfonsín también ha sido un habitué en Comunistas en esta pantalla. Gracias, Manuel, por estos minutos. Ha sido un placer conversar con vos y bueno, nos diste mucha información. Ahora nos vamos a meter con
El caso del día, algo muy raro que pasó hoy, esto de la caída de Amazon, y sobre eso vamos a hablar con Sebastián Javier Marchano, que es socio de Odia y de Laia. No sé qué es Odia, pero me encanta que se llame así que quiero que me cuente de qué se trata. Sebastián, te saludamos desde Bienvenidos al Tren aquí en Bravo TV, ¿cómo va? ¿Qué tal, Juan? Muy bien acá. Uy, ¿se escucha un retorno? Se escucha, vos se te escucha perfecto. Bueno, ODIA significa Observatorio de Derecho Informático Argentino, Laia, Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial. Sí, el hecho de hoy fue impactante, afectó muchos servicios, tanto en Argentina, en España, en diferentes países. ¿Qué fue lo que pasó para que la gente que nos está viendo entienda de qué estamos hablando, Sebastián? Básicamente un proveedor de servicios de Internet, como cualquier otro proveedor de servicios que conozcamos, falló. Ese proveedor de servicios es muy importante, ocupa el 37% del mercado hoy de lo que se suele decir los servicios de la nube, que básicamente son la computadora de otro. Y ese servicio, al fallar, afectó la mayoría de los servicios como Netflix, ahí tenés en pantalla Netflix, Fortnite, hasta servicios importantes como servicio de pagos. Y lo que detectaron como causa problemática de raíz fue un problema interno de DNS. No sé si te amerita la explicación, pero es un servicio técnico interno. Sebastián, vos decías, bueno, se cayó Netflix, por ejemplo, ¿no? Bueno, no puedo ver el capítulo de la serie que quería ver hoy. No es grave. Viendo? ¿Cuál estás viendo? No, no estoy viendo ninguno en Netflix en este momento, pero lo voy a pensar y te contesto. Pero eso no es grave, pero se cae una plataforma de pago y yo le ha pasado a un compañero, tenía que pagar la tarjeta hoy, no la pude pagar y mañana voy a tener que pagar intereses. Y de esto nadie se va a hacer cargo. Exacto. Sí, lo más triste es ver cómo esos proveedores de servicios de pagos por ahí no se hacen directamente responsables de un servicio fallido, sino que directamente dicen, bueno, fallamos porque AWS falló. En realidad la culpa termina siendo del que usa ese servicio de Internet, ¿no? Básicamente, como cualquiera que provee un servicio, uno tiene que estar... Que de hecho se usa mucho esto de tener varios proveedores de servicios para lo mismo. Y bueno, es triste ver cómo esos proveedores de servicios de pagos o algunos servicios más importantes, quizás en hospitales, quizás son más críticos, esas infraestructuras críticas deberían contemplar estos casos, que no son muy comunes, pero cuando suceden son muy importantes. Ahora, Sebastián, podemos hablar, a ver si te entendí bien lo que dijiste al principio, podemos hablar de que hay un problema que tiene que ver con el monopolio del negocio, porque vos decís, se cae una empresa y se caen un montón de aplicaciones, ¿eso tiene que ver con las pocas manos en las que está concentrada esos servidores? Sí. No diría que es un monopolio, hay muchos de estos tipos de servicios, Google tiene el suyo, Microsoft tiene el suyo, pero sí hay una dependencia muy grande y una centralización muy grande de servicios en pocos proveedores, diría. ¿Y qué sucede? Sí. ¿Qué sucede con la falta de regulación? Esto es decir, bueno, yo como usuaria, ¿a quién le voy a reclamar si se me cayó la billetera virtual y no puedo transferir ese dinero para pagar mis deudas que vencían en el día de hoy? Bueno, y acá tenemos que llamar a la política que querramos tener como país, ¿no? Porque incluso servicios estatales usan este tipo de servicios en la nube y la dificultad de poder responder a esos reclamos es pura y exclusivamente culpa nuestra, de lo que nosotros le pidamos a nuestros gobernadores de cómo tenemos que regir esas quejas, básicamente. ¿Cómo podría regularse bien, digamos, desde el punto de vista de ustedes? Mirá, tampoco es tan complicado, es simplemente un proveedor de servicios. Así como te puede fallar el transporte o como te puede fallar cualquier servicio cuando estás haciendo un programa en vivo, se le puede pedir al sistema bancario cualquier servicio externo que estés usando, que sobre todo están en otros países que estén bajo la misma legislación, que estén corriendo local, pero siempre puede llegar a haber una falla. Así que el problema no es técnico, sino conciencia de que tenemos que tener ahí algunos servicios que son infraestructuras esenciales que deberían ser, deberían tener redundancia. Y cuando surgen estos fallos se ve claramente de que no se están tomando los recaudos necesarios. Decías, bueno, está en pocas manos, yo te preguntaba por lo monopólico, decías no es estrictamente monopolio. ¿Hay como opacidad de la información de en quiénes están concentradas estas empresas o es una información
pública, digamos, porque pienso, yo cuando vi estas fotitos que veíamos recién, no sé si vos las estás viendo, que de todas las aplicaciones que dependían de esta caída, dije, yo no sabía esto, hay como opacidad en la información de quién concentra este negocio. Hay opacidad, no sé si la verdad es algo que te gustaría saber de qué servidores está usando Snapchat día a día. En realidad mucho no te interesa, lo que te interesa es que funcione, lo que te interesa es que el hospital no te deje de camino cuando dependés de esos servicios. Yo creo que en realidad las regulaciones deberían ir más por el lado de que se debería garantizar y deberían tener un control sobre los niveles de dependencia que se tienen sobre este tipo de servicios, sobre todo cuando uno no puede legalmente, al estar afuera del país, tiene un control muy acotado de lo que puede llegar a hacer sobre esos proveedores de servicios. ¿Me explico? Entonces, ahí sí podría tener una regulación. No sé si nos interesa mucho qué servicio está usando el servicio que a mí me interesa. ¿En dónde están los datos hoy? ¿Podría volver a pasar? Me parece un poco la pregunta obligada. Sí, tranquilamente. Y ya pasó. Pasó en el 2017, pasó en el 21, pasó con los mismos proveedores, pasó con otros proveedores. Si no aprendemos es porque no queremos. La verdad que son discusiones que tenemos que poner en la mesa, son discusiones que tenemos hoy en muchas comunidades, no solamente sobre estos servicios privados de los cuales dependemos, en muchos casos infraestructuras muy importantes como los pagos digitales que estamos mencionando hoy, sino también sobre los estatales. Hay servicios estatales que dependen de esto y es infraestructura muy importante. Esas discusiones las tenemos que tener. Discusiones pendientes, en todo caso, porque bueno, quienes tienen responsabilidad sobre el funcionamiento de estos servidores y demás, obviamente no van a tomar los recaudos por su propia voluntad, si no son de alguna manera, bueno, obligados a eso, ¿no? Exactamente, sí. ¿Hay algún país que haya llegado lejos y bien en esa discusión? ¿Algún estado? Mirá, sí, Europa está muy atento a qué dependencias tiene a nivel de infraestructura y por eso tiene las regulaciones que tiene. Desde el punto de vista por ahí de Estados Unidos son muy restrictivos, no se les puede llegar, no se abren al mercado, pero al mismo tiempo se fijan mucho en crear su propia infraestructura, lo cual requiere mucha inversión, pero inversión inteligente. Inversión en que uno alarme y controle sus propias infraestructuras y que no dependan de terceros. Brasil también está armando sus propias infraestructuras de inteligencia artificial, está invirtiendo en hardware. Entonces hay muchos países que sí están teniendo políticas sobre esto. No estoy seguro de que nosotros estemos haciendo lo propio. Sebastián, muchas gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo, te agradecemos la atención. Muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Un abrazo. Sebastián Marchano nos comentaba sobre la caída de Amazon de hoy y todo lo que se cayó atrás. Atrás de todo esto nos tenemos que ir, chicas. Pero volvemos mañana, ¿les parece? Volvemos mañana. ¿Salvadas por Estados Unidos o no? No bueno, lo sabemos. No lo sabemos. Mañana lo sabremos. Si estamos aquí, estaremos salvados. Gracias, Poli. Gracias, Valen. Vos te quedás ahí un segundo porque después de la pausa estoy saludando a Pablo Caruso. Ya llega QR a Bravo TV. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. En Mendoza, cuando algo es muy, pero muy hermoso, decimos manso. Manso paisaje. Mendoza. Manso destino. Arriba que llegan tarde. ¿Hey? ¿Aburrido de la rutina?
Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Yo, la media tarta que congelé el sábado, medio huevo duro y un sorrentino. Me gustaría media porción de pizza, 3 nuggets de pollo y medio choclo. Crea tu propio menú con lo que tenés en tu casa, con un microondas Atma. Este 26 de octubre votamos con una boleta distinta en la provincia. La Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila. Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. Si marcás al pelado, estás votando al Colorado. Diego Santilli y Karen Reichard, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza, lista 503. Ahora te toca a vos, dejar tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana y Mena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Che, prendete una cosa de loco. Bien, acá estamos, Turco. Nos juntaron. Alegría, Acá estamos. Chino, qué alegría estar Dame un juntos, abrazo, dame un abrazo. Qué lindo Vamos verte. a salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar entretenimiento. Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una Cosa de Locos. Qué bueno. Programón. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo. Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Cada vez que abro la farmacia y vienen los abuelos y se llevan la mitad de los medicamentos, me parte el corazón. ¿Lo vamos a cambiar, Leo? Fernanda Tokumoto, diputada nacional, Liberar. Somos la nueva generación que busca que el Senado de la Nación tenga una voz joven, federal y transformadora. El domingo 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. Sixto Cristiani y Catalina Achiri, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Este 26 de octubre te pido tu voto. Quiero un Congreso fuerte, que dicte leyes que devuelvan la dignidad al trabajo y que ponga a los narcos y a los corruptos donde tienen que estar, en cana. La verdadera libertad es sin corrupción. Elegí a Potencia, lista 504. Marcá el corazón. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. Para derrotar a Milei, el FMI y la complicidad de los gobernadores, vamos por más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Aquí finaliza el horario de protección al menor.
Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy ¿Qué bien. dice? ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, sí. Me gusta, ya Arrancando la son medio semana. como unos Borges y Álvarez, ¿viste? Y sabés que un detalle que me gusta también, que siento que somos un poquito los confites sus. Ah, puede ser. El rosa y el celeste, Sí. falta el amarillo. Iba a hacer una pregunta impertinente, pero yo no era de masticarlo rápido, digamos. Bueno, no, yo Ok. no vamos por ahí. Listo. No vamos por ahí, por favor. No, pero me trajiste, viste, como la Magdalena de Proust. Me Un acordé del sabor, recuerdo, me fui a la primaria. ¿sabes qué? Del cine. El Sí, cine, también. el vendedor de maní Sí, con señor. chocolate también traía los confites. Contémosle a nuestra audiencia, seguramente muy chica, que había antes un vendedor que pasaba Claro. con la bandeja. Había cines. Sí. Y tenemos una magia antes de empezar con Sí, nuestro por favor, momento. que no falte. La magia de hoy es una magia especial porque vamos a cambiar de Bienvenidos al Tren a QR. Sí. ¿Sabés con qué recurso? El del control remoto el otro día me fue un poco Este me incómodo. lo quedo yo. El Sí. recurso de hoy, ¿sabés cuál es? No tengo la menor idea. El fibrón mágico de Donald muy Trump. bueno. El fibrón que trajo Espectacular. Javier de Washington. Maravilloso. Este fibrón, ¿sabés qué puede hacer? Puede convertir a Bienvenidos al Tren en... No, es extraordinario. Creo que es la que mejor salió, pero sin duda. Es el fibrón de Donald. Esto es cine. Sí, sí, claro que sí. Falta el chocolatinero. Exacto. Muy bien, extraordinario. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ¿Vos, arrancás Pablo? la última semana antes de la elección? Con todo, con intensidad, con entusiasmo, con deporte, con turismo, diría Daniel Scioli. Sí, también. Bueno, me parece que va a ser una semana en la que habrá que ir viendo con mucho detalle cuántos recursos más se ponen en juego para tratar de generar como algún tipo de impacto, ¿no? Totalmente. Ya arrancamos el lunes como de a 2 mensajes de veces, no uno, 2 anuncios. Y no alcanza, y De sube vez el en dólar no- igual. Y sube igual, sí, Sí. ahora le vamos a preguntar a Hernán por qué pasa eso. Pero bueno, en la previa de una campaña en la que se juega mucho, ¿no? Ahora vamos a charlar con Jorge Tayana, que está con nosotros, será nuestro invitado, principal candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Pero en eso andamos, como a ver qué nos depara esta semana. Rapada no va a haber, ¿parece? ¿O no? No, creo que no. No, ya no. Creo que ya ya, no se y rapa me el polo. parece que ya está, ¿no? Bien. Creo que no. Trajimos, sin embargo, cosas que, viste que estamos observando mucho qué es lo que pasa en la Argentina, pero con un ojo en Estados Unidos, por razones obvias. Y sí. Y sobre todo, ¿qué presiones hay al gobierno de Donald Trump respecto de lo que está pasando en la Argentina? Hubo mucho de eso en las últimas horas. Pero cuando la cosa llega o a una cadena de noticias como CNN o eventualmente a los llamados shows de noche o late nights, y ahí ya la cosa empieza a tomar otro color. Arranquemos por CNN, por favor, mira. One reason why sending $20 billion to Argentina is a bad idea is because the money is going to this guy. Listen, if you don't let your children pursue the arts, this is what happens. They're going to do it at some point. It's either before they're a dictator or after. That is Argentinian President Javier Milei. Look at the president. Dollar store Wolverine right there. He looks like a British variety show host with allegations pending. La mejor definición es la última, ¿eh? La de Wolverine debajo. No, presentador británico con acusaciones pendientes. Fíjate, hay un documental muy interesante sobre un señor que era medio parecido. Está Sí. bien, fuerte. Me parece que esa no la agarramos tanto. Porque no viste el documental. Está muy bien. Ahora, claro, me parece que igual llegan tarde a lo del show en el Movistar Arena. Pero en realidad creo que fue así. Cuando se dan cuenta de lo que está pasando, empiezan a rastrear a ver para atrás qué cosas hizo este muñeco y encuentran efectivamente esto, ¿no? Todavía no llegaron los perros. Claro. ¿Cuándo se Tenés enteren? razón. Cuando se enteren. Tenés razón. No sé si Besen sabe todo esto, digamos, ¿no? Si hicieron la inteligencia suficiente sobre ese tema. Pero insisto, nos Besant, reímos... perdóname, Sí. espero que Besant no haya escuchado el discurso de Davos, porque no es un discurso para que le guste a Besant ni a Claro. su marido. Tenés razón. Muy buen punto. Yo creo que eso para mí algo debe saber. Pero más allá de eso, es interesante porque todo eso presiona sobre Trump y sobre las decisiones del propio Besant, ¿no? Pero decíamos, cadena CNN y además los típicos late nights, Saturday Night Live. Mirá cómo te lo canto. Súper Espectacular. clásico. Argentine President Javier Milei seen here asking if he makes you horny, baby.
met with President Trump at the White House this week, where Trump announced he's sending $40 billion to Argentina. Because if history is any guide, a lot of Trump officials will end up fleeing to Argentina. Okay, one clap. Bien, es cierto, allá se ríen, acá no nos causa tanta gracia, o si nos reímos casi del grotesco, que representa una situación muy, pero muy penosa, ¿no? Es otro tipo de humor también, ¿viste? Dicen sí, eso. puede ser. Pero hay quienes encuentran un valor en esto que Argentina de alguna forma está exportando, que es humor para el mundo, ¿no? Claro, porque si hay que buscarle la narrativa a todo, para tratar de encajarlo en algún lugar positivo, en las redes sociales en la Argentina hay gente muy dispuesta a esto. Miren la recomendación sobre cómo leer todo esto que está pasando. Dice Juanma: los kirchneristas de re mierda no se dan cuenta que llegar a que te hagan un sketch en Estados Unidos es un logro importantísimo para ser un presidente de un paisito del orto perdido en Latinoamérica. Todo esto porque Ernesto Resnick, científico, divulgador conocido, hizo un comentario sobre eso. No sé si me gusta tanto el concepto que hay de esta persona sobre nuestro propio país. Sí, claro, que debe ¿no? ser el país de él mismo, también el país que preside el político que él está bancando. Claro, ¿no? efectivamente. Sí. Pero bueno, hay que leerlo al revés, o sea, llegar a como de lugar, ¿no? Claro. Que hablen mal lo importante que están hablando y en Estados Unidos, algo difícil de comprender, pero ahí estamos. Es que entra, creo, en el contexto de los logros de esta presidencia, ¿no? Sí. Vos sabés a dónde dormí, donde durmió Churchill. Correcto. Me regaló el fibrón y me hicieron un sketch en el Saturday Night Live. Sí. Es un montón. Llegué. Obvio. ¿No? Mamá, Y sí. llegué. Yo ya gané, diría Margarita, eventualmente. Insisto, todo esto hace a la presión que hay en Estados Unidos respecto de lo que Trump está haciendo. No sé si a Trump le importa mucho, porque tiene un liderazgo, una característica muy distinta. Pero la cosa va creciendo. Un rato vamos a repasar porque millones de personas en miles de ciudades en Estados Unidos diciendo que no queremos un rey. Bueno, veremos cómo impacta.